Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Melarik y esto es Conozcamos la Historia. Después de tantos años sin grabar, decidí que hoy era el día. Que hoy era el día y empezar a grabar, así que vamos a hablar del concepto de razas humanas. Se ha comprobado que en el ser humano no existe la suficiente variación genética como para reconocer la existencia de subespecies dentro de la especie humana, es decir, razas, que científicamente estas no existen, aunque todos sabemos que el concepto social sí. Y en nuestra sociedad se utiliza como un sistema de categorización y esto puede tener una explicación mucho más simple si tenemos en cuenta que es intrínseco en el ser humano la capacidad de clasificación, que ha sido fundamental para el subsistir de nuestra especie. Desde el momento en el que grupos humanos separados territorialmente empezaron a interactuar entre sí, estos notaron que los habitantes de diferentes lugares tenían características diferentes. Básico. Y existe mucha documentación de cómo en la interacción entre antiguos imperios estos notaban esas diferencias, como por ejemplo en el libro egipcio de las puertas, en el que se plasman diferentes poblaciones. Ya existía la idea de que las características físicas de las personas estaban ligadas al lugar al cual pertenecían y por lo tanto se podrían clasificar en grupos la gran cantidad de seres humanos. Pero esta clasificación era más geográfica: nubios, egipcios, romanos, otomanos, etc. Hasta que en el siglo XVII y XVIII entró Europa al chat y cambió las reglas del juego. Una de las primeras personas que intentó darle una clasificación formal a las razas fue Bernier, en 1684, un médico viajero francés que publicó una clasificación de 4 razas: la de los europeos, norteafricanos, indios, persas, árabes y americanos, por alguna razón todos en una, la de los asiáticos, la del resto de africanos y la de los lapones. Al final del siglo XVIII, el biólogo sueco Carlos Linneo intentó dar una clasificación más científica a las razas, dividiendo al Homo sapiens en 6: el americanos, asiáticos, africanos, europeos, y además habían otros 2 que fueron rápidamente omitidos por la historia por carecer de credibilidad, como si alguna de estas lo tuviera. Además, nunca se encontró alguien que entrara en esas categorías o subespecies, que fueron los monstruosos, que serían los gigantes, y el ferozus o nocturnos, que serían los hombres salvajes que habitaban en las cavernas. Como Linneo había hecho un trabajo muy coherente con la clasificación de otros seres vivos, esto le dio más validez a su racista clasificación racial, en la que también incluía características típicas de cada grupo, dando a los suyos una superioridad nata, mientras los otros, bueno, según su lógica supremacista, por naturaleza eran inferiores. En 1776, el anatomista alemán Johann Blumenbach publicó su manual de historia natural, en el que daba modificaciones a la clasificación que había hecho Carlos Linneo, afirmando que habían 5 variedades o razas humanas: la caucásica o blanca para las personas de piel blanca de Europa y territorios adyacentes, etíope o negra para las personas de piel oscura de África, mongólica, mongoloide o amarilla para las personas de Asia, americana roja para los nativos americanos. Además, agregó la malaya para los polinesios, melanesios y nativos australianos. Esa clasificación, además de asegurar que todas razas eran una degeneración de la principal, original y más perfecta raza caucásica, también aportaba bases pseudocientíficas como las medidas del cráneo, la distancia entre los ojos, el tamaño de la nariz, y ya ven por dónde va la vaina, ¿cierto? Y esta fue una de las razones principales por la que tuvo gran éxito, tanto que sus racistas afirmaciones perduraron como verídicas hasta las primeras décadas del siglo XX. Estas y muchas otras clasificaciones raciales que fueron publicadas al exponer una división jerárquica fueron la justificación perfecta para el racismo científico, médico y obstétrico. Además de muchos otros abusos, nos han tipificado como si constituyéramos grupos biológicamente diferentes, cuando gracias a la genética y a estudios como el realizado por el National Human Genome Research Institute, sabemos que no es así. Sin embargo, eliminar la idea de que existen diferentes razas biológicas es muy complicado, porque primero, los europeos, en la necesidad de justificar las atrocidades que estaban cometiendo durante siglos, se aseguraron de que el concepto fuera instaurado en la mentalidad colectiva de cada sociedad en el planeta: esclavitud, sistema de castas, colonialismo, eugenesia, blanqueamiento poblacional, etc. Y deshacer la adoctrinación de siglos va a tomar mucho tiempo. Ni siquiera estamos en el punto de partida para la desconstrucción de ese sistema. Y segundo, simplemente porque la gente se ve diferente. Y cuando los oprimidos son solo ciertos grupos, y a través de la historia con las jerarquizaciones se le ha dicho a la gente que hay razas buenas y razas malas, bueno, pues los demás no ven la necesidad de cuestionar el sistema si ellos se sienten seguros. Así que no les importa entender qué pasa. Es más, lo defienden a capa y espada, asegurando que el problema es el que se atreve a cuestionar el sistema que lo oprime en lugar de la opresión en sí. Pero, ¿por qué nos vemos diferentes? Una razón clara y básica: adaptación. Empezando por el color de la piel, que es más bien un gradiente que se adecua a la exposición solar que recibe el lugar que habitamos. Miren este mapa presentado: Geographic Distribution of the Environmental Factors Influencing Human Skin Color, American Journal of Physical and Anthropology, con el que se intenta representar los tonos de piel predominantes en cada territorio. Así nos muestran que los tonos de piel más oscuros pertenecen a las zonas que, al encontrarse más cerca de la línea del Ecuador, reciben mayor luz solar, y los tonos más claros pertenecen a las zonas que reciben menos, al estar estos más cerca a los polos.
ojos. Nuestros cuerpos tienen un pigmento llamado melanina y póngale atención porque es algo maravilloso. La principal labor de la melanina es proteger a las células del daño que causa la luz ultravioleta, luz que viene directamente del sol. Además, es entre otras cosas el que determina el color de nuestra piel, de nuestro cabello, de nuestros ojos. Entre más tengamos, más oscuros serán nuestros tonos y entre menos, pues más claro. Una mayor concentración de melanina sirve como bloqueador contra la radiación solar, que en grandes cantidades puede generar desde quemaduras hasta el cáncer de piel. Aún así, la exposición a esta es necesaria para el ser humano, pues ayuda a la producción de vitamina D, la cual es indispensable para la absorción de calcio. Por lo tanto, la piel clara permite mayor absorción de vitamina D en regiones con menor exposición solar, permitiendo que tu cuerpo aproveche cada rayo de luz que encuentre en un ambiente en el que pueden ser más bien escasos. Y la piel oscura es una protección contra el daño y el cáncer de piel en zonas de mayor exposición solar, en lugares en los que podemos sobreexponernos al recibir mucha más de la que necesitamos. El cabello rizado también es más común en regiones en las que se recibe mayor luz solar porque permite que el calor se escape, y el cabello lacio permite mayor concentración de calor en zonas frías. Asimismo, la mayoría de nuestros rasgos son adaptaciones a nuestro entorno o el entorno en el que habitaban nuestros antepasados más próximos. Gracias al monogeísmo, que es una doctrina antropológica, sabemos que todos los seres humanos provenimos de una población que habitaba África hace unos 200.000 años, más o menos. Originalmente eran de piel oscura y luego al cambiar de territorio en la gran migración con la que los sapiens poblaron el mundo, pues esa se fue diversificando para dar nacimiento a todas las tonalidades que conocemos. Pero esto fue un proceso de miles de años, y a pesar de que toda la información, recursos e investigaciones que comprueban esa información están ahí, el concepto biológico de raza sigue impregnado en el imaginario colectivo y es hora de dejarlo ir. Eso sí, no se me equivoque, razas como concepto biológico, no existen. Ahora, las razas humanas como concepto sociocultural, por supuesto que existen y son una identidad impuesta que ha jugado un papel fundamental, decisivo, trascendental a través de la historia humana. Y no podemos ahora decirle a la gente que ha sufrido todo tipo de improperios durante siglos solo por sus rasgos fenotípicos que dejen de verlo así cuando los han deshumanizado, matado, expulsado de su tierra, esclavizado, encarcelado, violado, expuesto, torturado, canibalizado, separado de sus familias y robado a sus niños por la simple cuestión de su color de piel. Y hasta el día de hoy esas comunidades viven las consecuencias de la opresión que el sistema supremacista blanco que creó el concepto de razas ha impuesto sobre ellos. Ya. Y bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado mucho el video. No olviden escribirme en los comentarios si tienen algún tema del que les gustaría que hablara o si tienen algo que discutir. ¿Qué más se dice? Se me olvidó qué más se dice. Suscríbanse al canal, denle un like, compartan, comenten y todo eso. Y si todo pasa como lo estoy planeando en mi cabeza, nos vemos la próxima semana.